Fraternal saludo de paz y bien para todos ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestro curso de Biblia. El curso de Biblia que estamos compartiendo con cada uno de ustedes no es un curso de teología, no es un curso dictado o enseñado desde una parte teológica. Buscamos que este curso sea una mirada espiritual a las Sagradas Escrituras. Es la manera de cómo nosotros podemos recibir esa inspiración divina para comprender el mensaje de Jesús en nuestras épocas. La mirada que daremos y que estamos también compartiendo con ustedes en este curso es una mirada que nos permita también conocer la historia de Jesús, conocer la historia del Maestro, pero sobre todo de cómo nosotros nos podemos volver el mensaje a través del mensajero que es nuestro Señor Jesucristo. Yo soy el reverendo Padre Daniel Baena, soy sacerdote de la Iglesia Anglo-Luterana, hago parte de la prelatura Anglo-Luterana y también hacemos parte de la Iglesia Anglicana, de la IARA, en comunión de la Anglican Free Communion. Esta mirada al Señor es una mirada res- personal, es una mirada con mucho respeto a las Sagradas Escrituras, con mucho amor. Y cabe resaltar de que lo que hablamos acá, lo hablamos con miradas más espirituales, porque esa es la palabra del Señor, la mirada espiritual. Es como el Señor a través de las Sagradas Escrituras nos habla, cómo nos enseña una vida. Las Sagradas Escrituras es el manual de la vida, es esa guía que nos da dirección, esperanza, amor, pero sobre todo nos llena de valentía, nos anima todos los días a poder seguir a nuestro Señor Jesucristo. Antes de iniciar, les invito para que hagamos una oración y encomendemos este espacio a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Dios de infinita caridad y poder, te damos gracias, Señor, por este encuentro que nos permites hoy vivir. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra nosotros recibimos la guía, recibimos esperanza, recibimos amor, pero sobre todo te recibimos a ti en nuestros corazones. Bendícenos, Señor, en todo momento. Envía a tus amados ángeles a nuestras vidas para que nos guíen, nos protejan y sobre todo nos direccionen en este caminar. Encomendamos, Señor, este encuentro bajo tu mirada y tu amparo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la introducción al Nuevo Testamento. ¿Por qué vamos a comenzar estudiando sobre el Nuevo Testamento? Porque aquí, en el Nuevo Testamento, es donde se cumple la promesa de Dios a través de la llegada de Jesús. El Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa que Dios nos hace a todos nosotros como sus hijos. Entonces, en este encuentro, pues vamos a hablar en la introducción del Nuevo Testamento. Es una mirada general al Nuevo Testamento. Y empezamos conociendo la vida de Jesús por medio de los testigos oculares y todos aquellos que tuvieron el privilegio de seguirle y de conocerle. Este encuentro es una mirada general, porque en los próximos encuentros vamos a continuar y vamos a aprender en cada uno de los evangelios y vamos a
ir mirando cada uno de estos apóstoles y sobre todo mirando a los testigos que lo acompañaron. El Antiguo Testamento está compuesto por 27 libros. Estos se dividen en cuatro categorías principales: los evangelios, los hechos de los apóstoles, las epístolas y el libro del Apocalipsis. En los evangelios encontramos el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y estos libros relatan la vida, la enseñanza, los milagros, la muerte y la resurrección de Jesucristo desde las diferentes perspectivas. Los hechos de los apóstoles, que son escritos por Lucas, y este libro narra los eventos que perdón, narra los eventos que surgieron a la resurrección de Jesús, enfocándose en la expansión del cristianismo a través de la predicación de los apóstoles. Las epístolas son cartas escritas por los apóstoles como Pablo, Pedro, Juan y entre otros, dirigidas a las comunidades cristianas o a individuos de la época, y ofrecen enseñanzas doctrinales, éticas y pastorales. Y el Apocalipsis fue escrito por Juan, y este libro es un libro profético que simboliza todo lo que se describe en las visiones que Juan tuvo sobre el fin de los tiempos y la victoria final de Dios sobre el mal. Entonces, el Antiguo Testamento nos está hablando de cuatro enfoques importantes: un propósito, las enseñanzas, el amor, ética y la esperanza. El propósito, el Nuevo Testamento tiene como objetivo principal revelar el plan redentor de Dios a través de Jesucristo. Lo que les decía ahora es como el cumplimiento de la promesa de Dios. Y nos proporciona las enseñanzas éticas y morales para guiar la vida cristiana y establecer las bases doctrinales de nuestra fe. Enseñanzas es la encarnación, donde se destaca la creencia en la encarnación de Jesucristo, la idea de que Dios se hizo hombre para redimir a la humanidad, y la salvación por medio de la fe, que nos enseña que la salvación es un regalo de Dios que se recibe a través de la fe en Jesucristo y el sacrificio en la cruz. Por eso también hablamos de amor y ética, porque se promueve la compasión, la ética, el amor cristiano como una respuesta apropiada a la gracia recibida por Dios. Y la esperanza, porque sabemos que Cristo está vivo entre nosotros, Cristo está en nosotros y para nosotros. Y por amor a Cristo ganamos el reino de Dios. Solo por fe ganamos el reino de Dios. Entonces, si nosotros habláramos del proceso de los evangelios, como esta introducción y esta mirada, vamos a entender de que Mateo, perdón, sí, Mateo, aquí tengo mis apuntes. Mateo nos presenta el primer evangelio, y ese primer evangelio es utilizado también por la iglesia primitiva. Y a través del Evangelio de Mateo, todo verdadero cristiano es instruido para cumplir con gratitud el servicio y anunciar el reino de Dios. Mateo lo que pretende mostrar es a los judíos que Jesús es el Mesías. Jesús es el enviado de Dios, es el ungido. Y Mateo lo que muestra en este evangelio es la importancia de confiar que el Mesías ha llegado. La fecha más o menos aproximada de escritura son el 70 después de Cristo. Y Mateo describe con detalles
todo el linaje de Jesús, desde David hasta Jesús, obviamente, y utiliza todas las expresiones conocidas por los judíos. Por eso el lenguaje de Mateo era un lenguaje más hacia el judaísmo, hacia los judíos. Y el amor y la preocupación de Mateo por el pueblo se es evidente en esta narración. Por ejemplo, un pasaje muy clave para, para ver en este evangelio es Mateo 5:17. Y leamos Mateo 5:17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ahí ya el maestro nos está dando una enseñanza muy grande y es, él viene a cumplir la ley, pero la ley desde el amor. Y más adelante, cuando empecemos a hablar evangelio por evangelio, vamos a descifrar con esa inspiración divina de cada uno la forma de cómo Jesús decía, yo no vengo a quitar nada, yo simplemente vengo a hacer, a cumplir esos mandatos del Padre. Entonces, Mateo es muy claro en todos los registros que nos permite experimentar. Y hay unos puntos importantes en Mateo que son la visita de los magos a Jesús en Belén cuando nace, la matanza de los niños por parte de Herodes y la huida de los padres de Jesús a Egipto para escapar. También el pasaje importante es cuando Jesús le dice a Pedro que que él sería primordial en la construcción de la iglesia, cuando habla de sobre la roca. También se habla de Jesús paga los impuestos cuando los discípulos encuentran un pez con una moneda en la boca y la historia del suicidio de Judas. Los versículos más importantes que les invito a leer es Mateo 11:28, que dice, vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajar, que yo les haré descansar. Quiero que para la clase, la tarea, vayan buscando estos capítulos y piensen, bueno, ¿qué me dice a mí el Señor a través de este versículo? Y otro es Mateo 28:19. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí ya nosotros podemos ver eso que Jesús nos estaba invitando a vivir. Y Mateo habla mucho sobre esa invitación, sobre lo que Jesús vino a hacer y nos muestra esa capacidad de Jesús de actuar en nosotros. Y eso es lo que el Maestro Jesús quiere en nuestras vidas, que actuemos siempre desde el amor. Perdón. En Mateo también vemos en el capítulo 5 el sermón. Y ahí es cuando nosotros podemos ver, es un capítulo que a nivel personal me encanta, porque todo el capítulo 5 habla sobre el sermón en el monte. Entonces nos habla de la ley, nos habla de la sal, de la luz del mundo, de la ira, del adulterio, del amor hacia los enemigos, de los juramentos, del divorcio. Ese sermón del monte es un pasaje muy bonito donde Jesús deja claro esa misión que Él tiene con nosotros y que nosotros tenemos con Él. Por eso
Pensemos cómo Cristo nos está llamando, cómo Cristo te llama a ti, me llama a mí, para que se cumpla su palabra. ¿Cuáles han sido también esas manifestaciones de Dios en nuestras vidas? ¿Cuáles son esas herramientas que utilizaremos para una vida en amor a Cristo? ¿Y cómo puedo expresarle mi amor al Señor? Y sobre todo, ¿en qué áreas de mi vida puedo confiar más en la providencia de Dios y dejar que su amor influya en mis decisiones? Esas son las preguntas que nos debemos empezar a plantear en este momento y sobre todo en este estudio que estamos llevando a cabo. En el Evangelio de Marcos se escribió aproximadamente en el año 60 después de Cristo. Marcos tiene un poco de 16 capítulos aproximadamente. Y Marcos aquí nos muestra, perdón, historias muy interesantes, como cuando Jesús le dice a Simón Pedro y a su hermano Andrés, los haré pescadores de hombres. Cuando Jesús específicamente nombra también los 12 discípulos. Cuando Jesús cura a un sordo mudo y a un ciego. El Evangelio de Marcos está dirigido especialmente a los creyentes romanos, particularmente a los gentiles. Y miremos esa integración de Jesús con todas las personas, con los gentiles, con las viudas, con los enfermos, cosa que los sumos sacerdotes de la época no hacían. Incluso una de las grandes dificultades que tuvo Jesús fue cuando sanó a un enfermo en Shabbat, que eso, pues, por la ley judía estaba totalmente prohibido. Bueno, y ahora todavía también. Entonces, eh, Jesús en el Evangelio de Marcos se ve o se nombra que le habla mucho a esos gentiles, ¿sí? A los que fueron ignorados, aquellas personas que eran menospreciadas. Y en Marcos se relata un estado biográfico de Jesucristo como el siervo del Señor y el Salvador del mundo. Miren lo interesante, el Salvador del mundo. Mateo nos habla le hablaba a los judíos de que ya había llegado el Mesías. Y Marcos, perdón, lo muestra como, bueno, ya llegó y él es el que va a salvar el mundo. Por eso Marcos 1:11 dice, entonces se oyó una voz del cielo, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Entonces, Marcos nos muestra un espacio muy bonito o a un Jesús, digamos, un Jesús muy humano. Nos muestra un Jesús muy de la gente. Nos muestra un Jesús muy misericordioso. Él incluso decía en el Evangelio de Marcos, si mal no recuerdo es Marcos 10:14, decía, dejar que los niños vengan a mí. Y ahí es cuando vemos a ese Jesús de la comunidad, el Jesús del pueblo, el Jesús eh, que estaba ahí con todos los que lo necesitaban. Asimismo, Jesús está con nosotros en todos los momentos, momentos de gloria, momentos de tristeza, momentos de pérdida. Ahí está Jesús. Y aquí Jesús nos muestra su misericordia. Jesús como el hombre, Jesús como el Hijo de Dios, Jesús que tiene el poder y la autoridad. Jesús es el Señor.
Eso es lo que nos muestra también el Evangelio de Marcos. Luego vamos a darle una mirada muchas más profundas. Vemos también el Evangelio de Lucas, 24 capítulos, escrito entre el 70 y el 80 después de Cristo. Lucas nos trae una mirada que contiene la historia especial de la Navidad, de los pastores que vigilan al rebaño durante las noches. Y aquí hay unas historias muy interesantes, que es la historia del nacimiento de Juan el Bautista, los pastores que velaban por sus rebaños de noche y que vieron el ejército de ángeles en el nacimiento de Jesús, la primera pesca milagrosa, la resucitación del hijo de la viuda entre los muertos de Naín, la parábola del buen samaritano, el hombre rico y Lázaro, cuando se encuentran diferentes destinos después de la muerte, la conversión entre Jesús, la conversación, perdón, entre Jesús y los ladrones mientras muere en la cruz. El Evangelio de Lucas tiene un propósito también de comenzar a hacer, enseñar hasta el día en que fue elevado a lo alto, lo dice también en los Hechos. Y el Evangelio de Lucas es el único por ser una narración meticulosa, una exposición en orden y consistente con la mente médica de Lucas, que a menudo da detalles de otras narraciones también omiten. Y aquí es cuando Lucas en capítulo 4 18 19 21 y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido para predicar el evangelio de los pobres, me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Entonces Jesús le dijo, hoy se ha cumplido la escritura que acabas de oír. Lucas nos muestra en el Evangelio donde se enfatizan las acciones de Jesús más que sus enseñanzas. Ya este Evangelio es más como de lo que hacía Jesús, más de lo que enseñaba era lo que hacía. Y está escrito con sencillez, calidez y pasa muy fácil de entender en la vida de Cristo. Él no comienza con la genealogía como Mateo, porque los gentiles no estarían interesados en el linaje. Los gentiles no les interesaba de dónde venían. A los judíos sí les interesaba. A los gentiles no. Y después de la presentación de Jesús en el bautismo, Jesús comenzó su ministerio público en Galilea y llamó a los primeros 4 discípulos que le siguieran. Y ahí es donde empiezan todos los viajes por Galilea, las zonas circundantes y luego en Judea. Ahí nos vamos dando cuenta de lo rápido que se marcó el ritmo de la admisión de Jesús. Tocó la vida de muchas personas, pero dejó una marca indeleble en los discípulos. En la transfiguración que lo habla Mateo, dio a 3 de ellos un anticipo de su futuro, regresó en poder y gloria, y una vez más se relevó quién era él. Se reveló, perdón, quién era él. Entonces, el Evangelio de Lucas es un evangelio con una manera de escribirse muy dada de un gran profesional como lo era él era médico. Y también este evangelio nos lleva a esos esquemas de entender la buena noticia del evangelio para todos, judíos, gentiles, oprimidos, y nos muestra también los nacimientos, la crucifixión y la resurrección, cuando Lucas también acompaña a Pablo en el viaje misionero, cuando Lucas acompaña a Pablo en el viaje a Roma y el martirio también de Pablo y sobre todo la iglesia de Jerusalén.
Vuelvo y les digo, más adelante vamos a empezar a revisar estos evangelios. Sobre todo nos vamos a ir centrando en aspectos muy, muy importantes de las enseñanzas de Jesús. Y es entender, bueno, cómo me está hablando a mí el Señor por medio del evangelio. ¿Listo? Y por último, de la clase de hoy, del encuentro de hoy, vamos a ver el evangelio de Juan. Por acá, mirando la Biblia, aquí. El Evangelio de Juan, escrito más o menos en el año 90 después de Cristo, es el cuarto evangelio y ahí es donde minimiza las parábolas. Y los milagros, solo se añaden 7 de Jesús. En cambio, Juan ofrece una explicación más extensa sobre las razones de Jesús para venir a la tierra. Explicaciones íntimas con el Padre y los propios sentimientos hacia la obra que había venido a hacer. Juan hace especial hincapié en el trato paciente de Jesús con el discípulo Tomás, que dudaba de la resurrección, y sobre todo también con Pedro, que había negado al Señor. Jesucristo convierte el agua en vino, le enseña a Nicodemo sobre el renacimiento espiritual y testifica a la mujer de la fuente que él es el Cristo. Juan nos da esta mirada sobre la resurrección, la aparición a María Magdalena. Habla también del primer signo o el primer milagro de Jesús y lo trae todo al detalle, la curación de los enfermos. Y los temas centrales en el libro es Jesús es Dios, Jesús existía antes de la creación del mundo, Jesús tiene conocimientos sobrenaturales, Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios, Jesús dice yo soy. Eso es una palabra también que analizaremos del yo soy, que es una palabra bien bonita, bien fuerte. Habla también de que Jesús es el enviado y refleja lo que él envió, refleja el que lo envió. Jesús hace el cumplimiento de las fiestas e instituciones judías. Jesús es el dador de la vida y sobre todo los testigos dan testimonio de ello. Habla también de la muerte de Jesús. Habla también de Dios es soberano en la salvación y la salvación se obtiene mediante la fe en Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios. Algo muy del luteranismo y también del anglicanismo de la salvación se da es por medio de la fe, no por medio de las obras. Entonces, en esta introducción al Nuevo Testamento, obviamente veremos más adelante los otros libros, ¿sí? Como los Hechos, las epístolas, y analizaríamos también un poco desde una mirada bien espiritual y esotérica el Apocalipsis. Pero hoy queremos compartir con ustedes esta mirada general del Antiguo Testamento y queremos seguir haciendo esos encuentros donde analicemos esos milagros del Señor, esa vida del Señor Jesús y sobre todo cómo hoy en nuestros tiempos podemos volvernos el mensaje de Cristo. Aquí les dejo las preguntas que les había hecho ahora. Piensa cómo en Cristo te llama, cuáles han sido las manifestaciones de Dios en tu vida, cuáles serían las herramientas que utilizarías para una vida en amor a Cristo, cómo puedes expresarle tu amor a Dios y en qué áreas de tu vida puedes confiar más en la providencia de Dios y dejar que su amor influya en tus decisiones. Espero que les haya gustado este segundo encuentro de nuestro estudio bíblico. Los invito también para ver la primera clase que está aquí en nuestro canal de YouTube.
y de esa manera nos sigamos encontrando en posteriores fechas. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por estar acá. Recuerden seguir nuestras redes sociales de Daniel Baena C, en redes sociales también de la misión de nuestro TikTok y de Instagram como Misión San Bartolomé, e invitarlos también a nuestras comunidades ubicadas en diferentes ciudades: Bogotá, Cali, Medellín y Río Negro, Antioquia. Un abrazo muy grande, que Dios les bendiga y que la bendición de Dios Todopoderoso esté con ustedes, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga. Gracias por estar acá.